Me iré feliz cuando la endija mágica que inauguré para vos convierta a ese minuto fastuoso en el siempre que me toca. En esta oportunidad, en el programa 299 de la 9ª temporada de Restos Diurnos, tenemos la visita de Luis García. ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos. Docente universitario, investigador del CONICET, todavía investigador del CONICET. Por ahora. Y otras cosas más, otras variantes filosóficas. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos sobrellevando esta semana tan difícil. Primero, un placer que hayas venido a compartir algo tan especial como primero hablar de Ciruelas, esta poesía reunida de Mariela Laudecina por De Perdido Editora, y también de tu reciente libro que de alguna manera está conectado a Ciruelas, que se llama La Hora del Diamante, Diario de un Duelo. Acá hablamos de vos y también hablamos de Mariela. Vos sabés que algo que veníamos hablando así fuera de aire, todas las veces que te he visto siempre fue con Mariela. Entonces, en un momento, ahora me pasó de hecho cuando te vi, que estábamos hablando más en el hall de la radio, pensé que iba a venir o que había ido al baño y que ya venía. Es muy fuerte eso, esas conexiones que uno hace cuando una persona ya en este caso no está físicamente, ¿no? Y bueno, primero hablar de esta poesía reunida, hablar de Ciruelas, imagino habrá sido un trabajo, no sé, demasiado profundo en todas las variantes de lo que puede existir en la profundidad, pero bueno, quiero que me cuentes de esa decisión que tomaste, que seguramente supongo que estará implicada también la familia, que te ayude ahí el Seba Maturano de Borde Perdido. Contame un poquito de eso. Bueno, sí, en realidad los dos libros están conectados muy profundamente porque fueron dos procesos simultáneos. El poema que leí al inicio es un poema que de hecho yo no conocía hasta el momento en el que me pongo a preparar los materiales para la edición de la obra reunida. Es un poema que, aunque hable de una partida, que uno puede darle muchos sentidos, la asociación es inevitable. La asociación es inevitable y sin embargo es un poema el más temprano que ella publicó, en el año 2000, antes de que publicara ningún libro, sino que es un poema que sale en una serie con la que ella obtiene un primer premio una vez que tuvo, bueno, como ese coraje, porque ella no venía de publicar, ella todavía estaba en Mendoza, y se propone una serie, un poco gracias a una amiga con la que después estuvimos justamente en el proceso también de edición. Ella fue la que me recordó especialmente esta serie que se publicó en el Diario de los Andes en el año 2000, como justamente era el premio, ¿no? Salir a hoja completa en el diario local. Ese poema es el poema que abre el libro sobre el duelo, que está puntuado aquí y allí con citas, con referencias y incluso con reflexiones acerca del proceso mismo de edición de este libro Ciruelas de Mariela, ¿no? De manera que, bueno, son dos libros que para mí fueron subjetivamente claves para elaborar el proceso que tenía entre manos, aunque de manera muy distinta. En un caso, el libro de Mariela fue una certeza desde el minuto cero, o sea, mientras que mi diario, no, para nada. Como libro se fue imaginando muy posteriormente, ¿no? Mientras que de Mariela, para mí, había una certeza absoluta y un deseo muy fuerte de reunir su obra
organizarla y darla a publicidad, ¿no? Sin embargo, se fueron entrelazando entre ellos y son dos libros que, bueno, que yo no puedo pensar por separado. Sin embargo, a pesar de que esa sea mi vivencia, la idea es que puedan tranquilamente circular por separado, ¿no? O sea, así como el libro de Mariela es un libro en el que yo quise intervenir lo menos posible, son solo pequeñas... Hay muchas intervenciones, pero digamos, a lo largo de la lectura uno puede ir recorriendo cada uno de sus libros sin más interrupciones que una nota editorial al inicio de cada uno de los libros. Recordar que esto solo reúne la poesía de Mariela, los libros editados, los inéditos y los materiales sueltos, y hay en preparación, esperemos que llegue en algún momento no tan lejano, la narrativa reunida, ¿no? Entonces, acá yo no escribí, de hecho el prólogo lo escribe Silvio Mattoni. Hay una nota editorial nomás al principio, pero no era el lugar en donde yo sentía que todo mi proceso tenía que volcarse, sino que por el contrario tenía que tener la consistencia, la fuerza de su escritura. Y a la vez, este diario de duelo, lo pensé como un libro que justamente para que pudiese devenir libro, tenía que poder de alguna manera hablar de cosas que nos pasaran a todos y no estuviesen estrictamente o solamente o exclusivamente vinculados a mi duelo individual, ¿no? Y ese paso de lo más íntimo hacia, digamos, una posibilidad y una confianza en la comunicación de una experiencia de ese tipo, en ese paso se juega el gesto de este libro, ¿no? Y en ese sentido también intenta separarse de la propia escritura de Mariela, ¿no? Y en todo caso convertirse en una escritura propia como herencia de ella en mí. Bueno, contame de ese proceso de la reunión, si fue, no sé si decirlo casi inmediato, pasó un tiempo largo o lo fuiste como conversando, tomándote las palabras vos me decís, yo sentí la necesidad, como la pulsión de hacerlo y de reunir y supongo que habrás ahí hurgado en la computadora, en los archivos de Word, que por lo menos el recuerdo que lo tenía siempre ahí para... por lo menos tengo como ese vago recuerdo de que me contaba que siempre estaba como al salto para ir escribiendo y por ahí si podía imprimía para hacer sus correcciones y demás. Sí, más que pulsión fue compulsión, o sea, fue compulsivo y fue muy, muy vertiginoso. Creo que la temporalidad del duelo es muy extraña, es muy singular para cada proceso. Y en mi caso fue hiper concentrada. A mí siempre me resulta muy, muy fuerte que si vos ves el prólogo de Silvio, está firmado el 17 de septiembre del 2021. O sea, Silvio termina y nos entrega el prólogo el 17 de septiembre del 2021. Antes de eso ya hubo la búsqueda de los materiales, la selección de los materiales, la reunión y ordenación, que en realidad fue preliminar, después cambió un poco y se siguió trabajando, pero había esa reunión que le tuvimos que dar a Silvio para que prologara ese... Y ya para septiembre estaba el prólogo, ¿no? Mariela partió en mayo. Fueron 3 meses para mí de una intensísima actividad. O sea, estaba absolutamente absorbido por ese proceso de escritura mío y de reunión de sus materiales. Un proceso en donde, hubo mucha gente cercana que no solo colaboró, sino que de alguna manera participó, muy activamente. Los libros de Mariela, los editados, no todos tenían contratapas, y a la vez estaban los inéditos, que ciertamente no las tenían, y teníamos, sin embargo, todos los libros que sí tenían contratapas, que eran, palabras que no queríamos que se perdieran. Y entonces imaginamos una pequeña sección inicial con una pequeña nota editorial nuestra
y después con la contratapa que en cada caso el libro haya tenido. Pero para los libros que no tenían contratapa, aprovechamos una ocasión además de mucha aflicción colectiva de su entorno, para convocar a escribir esas contratapas que no estaban. 13 personas escribieron y eso fue muy hermoso, porque fue un tipo de participación que, bueno, no era por ahí para la minucia del proceso de edición, pero sí para algo tan hermoso como es zambullirse en un libro, y que por supuesto cada libro por algo convocábamos a tal o cual, había algún tipo de vínculo con ese libro en particular, con cada una de las personas que convocamos, y eso fue muy hermoso, porque fue prolongar una conversación y dejar esa conversación rumoreando en este libro, ¿no? Como un acompañamiento coral de un conjunto de voces afectiva y literariamente próximas a Mariela que cortejan el proceso de el recorrido de su voz al que uno asiste en estas páginas, estas 580 páginas, ¿no? Es todo un itinerario. Voy a ir ahora un poquito más atrás. Me gustaría que me cuentes primero, para el que no lo sabe, o no se dio cuenta, o no lo percibe, bueno, Luis fue la última pareja de Mariela, y bueno, quiero que me cuentes eso, cómo se conocieron, cuánto tiempo estuvieron juntos, y después ahora vamos a ir desglosando, porque también compartieron, hay un libro de por medio y otros trabajos, seguramente que vos me dirás, más allá de esto que es póstumo. Uh-huh. Pero bueno. No, muy breve, porque sí, para no desviar tanto, pero sí. Nosotros estuvimos juntos desde mayo del 2016 hasta su muerte. Pero nosotros nos conocimos en realidad y en el 2005, cuando Mariela organizaba una milonga. En esa época yo bailaba tango con mi pareja y dábamos clases de tango, y entonces nosotros dábamos clases en la milonga de Mariela y Mario Borra, un amigo que sigue bailando tango, y en ese momento Mariela estaba muy cerca del mundo del tango. Cuando ella llega de Mendoza, ella venía de dejar un grupo que se llamaba Los Pichucos, en donde ella cantaba, que hacían tango y otras cosas, pero fundamentalmente tango. Bueno, se llamaban Los Pichucos. Uh-huh. Y en ese sentido nos conocimos en el ambiente del tango, de las milongas, en una época en la que las milongas empezaban a ser más jóvenes, o sea, quizás en los 90 eso todavía no sucedía, mientras que, bueno, fue la época de Bajo Fondo, de Gotham Project, de una especie de renovación de la escucha del tango y también del baile, y ahí coincidimos de una manera que no fue meramente amistosa, pero sin embargo no era nuestro tiempo. Y en 2016, empezó nuestra relación, que tuvo distintas etapas, y a ella le diagnostican leucemia a principios de 2018, ¿no? Y ahí también se abrió como otro momento, tanto de la relación como de su propia producción, que llamativamente ella de algún modo en esos últimos 3 años tuvo como un brillo y una alegría en el trabajo, y una consistencia y una decisión que no sé si había estado tan presente antes. Siempre ella, creo, fue consciente de estar escribiendo una obra. Sin embargo, yo creo que ese tiempo probablemente, creo que tomó el diagnóstico del mejor modo posible, ¿no? Que fue como concentrando todas sus energías. Y ella estuvo viva de un modo muy especial esos 3 años. Sí, recuerdo, porque si no me equivoco fue el mismo año de la publicación del Bosque de las Mujeres Amadas, ¿no? En 2017. 2017, bueno, sí, más o menos. Uh-huh. Ya había como había una cosa más, me parece, más positiva, estaban las amigas presentes. Bueno, uh-huh. este poema de las amigas que se viralizó tanto también, uh-huh. después. Uh-huh.
había un algo de aferrarse a todo lo bonito que tiene la vida, y bueno, tener ahí la risa cada vez más presente. Yo siempre que me acuerdo de ella, me acuerdo de cómo se ríe. Uh-huh. Esa risa contagiosa. Sí, yo creo que eso siempre estuvo. Yo por ahí, refiriéndome más a su obra, ella de algún modo, creo, siempre trabajó ordenadamente, sistemáticamente, pero creo que nunca tanto como en esos últimos años. Ella, de hecho, dejó 5 libros listos, digamos, ¿no? Ella, de hecho, en el 2021 cerró 2 libros, uno de narrativa, que terminó sacando el premio de la provincia, Corona de Margaritas, que se editó ese mismo 2021, y un libro de poesía, que se llama Mañana será una foto, que era el último libro que ella había preparado como tal, que estaba imaginando ya en la misma editorial en donde sacamos la obra reunida, la poesía reunida, que es Borde Perdido, y que bueno, que figura como el último libro. Hay una secuencia principal de textos o publicados o prácticamente publicados, uh-huh, como por ejemplo Mañana será una foto. Hay una segunda sección que se llama Series en Proceso del libro, en donde aparecen una serie de obras en proceso que, sin embargo, creímos que merecían ser recuperadas en su singularidad, o sea, no disueltas en la última sección, que se llama Poemas Sueltos, que ahí sí no hay orden, es la sección más larga, ¿no? Son 110 páginas. Ella, que solía escribir libros más bien cortitos, manipulables, llevables en el bolsillo, y sin embargo creíamos que no, que entre la serie principal de los libros más completos, más cerrados, más o bien propiamente publicados, y la serie de poemas sueltos, estaba esta sección intermedia de series en proceso, que de hecho son 5 en total, que hay algunos que no se publicaron, pero que eran demasiado viejos, ¿no? No hace falta que te desvistas, del 2010, que es un poemario que ella justamente armó con una compañera de milonga, que sacó una serie de fotos. Son poemas sobre milongas, que estaba terminado, pero sin embargo del 2010, y ella nunca revisó, entonces lo dejamos en ese lugar. Poemas en serie, que son una serie de, perdón, la redundancia, un conjunto de series poéticas que ella había alcanzado a publicar en algunas antologías. Estaba desarrollando una serie que se llama Mujeres, con la que ella trabajó mucho tiempo y de la que fue entresacando poemas para distintos libros, pero que siempre imaginaba con cierta unidad. De hecho, como vos decías, efectivamente fue zambullirse en su notebook, que estaba en casa, pero había una máquina vieja, grande, que estaba, bueno, en su departamento, y que sin embargo estaba rota, entonces hubo que arreglarla. Bueno, fue todo un proceso efectivamente arduo, breve en el tiempo, pero hiperconcentradísimo en la aceleración de un trabajo que yo en ese momento por lo visto necesitaba. Jamás lo hubiese podido hacer en esa velocidad en otras condiciones. Entonces, uno de los criterios era el modo en que ella reunía los poemas, el título de los archivos, el nombre de los archivos, ¿no? La manera en que nombraba esos archivos. En algún caso, poemas sueltos, por ejemplo, y ahí daba la idea de algo todavía no armado, sin unidad clara. Pero Mujeres se llamaba Mujeres, y estaba de esa manera en las carpetas de la computadora. Poemas no humanos, Talismanes. Talismanes es una serie de 2021 que había empezado en 2021, tiene solo 3 poemas, y sin embargo tiene una potencia que me pareció que merecía. Era evidente que solo había quedado en 3 poemas por razones de la torpeza de la vida, no porque la fuerza y el sentido de ese futuro libro no estuviesen claros desde el minuto 0, porque es un libro muy próximo al último publicado de poesía de ella, que es Los Caprichos de Leonora, que son los poemas de Mariela más con una Mariela en trance, digamos, ¿no? Esos poemas que como decía ella, que le bajaban,
no el poema de lo cotidiano, de la minucia o del detalle o de la flor o del no es el lenguaje directo y cotidiano, a veces incluso un poco plebeyo, qué sé yo, sino esos poemas místicos de Mariela, ¿no? Que, como decía ella, bajaban. Bueno, así era la serie Talismanes. Por lo tanto, aunque fuesen 3, eran tan potentes y tan clara la dirección que querían marcar que lo incluimos como serie en proceso. Bueno, ese es un poco el conjunto del libro, esas 3 grandes partes y con esta lógica, ¿no? Y hay, digamos, contratapas incluso para las series en proceso y para todos los libros que aún publicados no habían tenido contratapas, o los libros que no habían sido publicados, como por ejemplo Mañana hacer una foto, que ella lo presenta a un concurso, ahí no gana al concurso de poesía Storni del 2021, pero sin embargo el libro estaba listo, ¿no? Entonces, bueno, se publica tal como ella lo había dejado. Luis, si te parece que nos compartas una tanda de los poemas que vos quieras, 4 o 5, elegilos, bueno, tranqui, y cuando quieras empezás. Bueno, se me ocurre, bueno, es un poco difícil seleccionar, pero... No, me imagino, son más de 500 páginas y diferentes cosas. Claro, y es bien múltiple, porque si bien es una voz tan identificable, sin embargo puede habitar muchos registros. De entrada estos dos, ¿no? De una lengua muy coloquial, incluso un poquito lenguaraz, un poquito sacada, un poquito sucia o baja, ¿no? Como... pero tiene esos momentos más surrealistas, como La culpa es del sueño, que es un libro enteramente hecho a partir de registro de sueños de ella, en donde son imágenes desbocadas, de una imaginación totalmente desatada de cualquier tipo de realidad, ¿no? Me parece que eso, ella tenía como esa ductilidad de voz que la hacía identificable, aunque se manejara en registros tan distintos. Por ejemplo, este es el poema que le da el título a este último poemario que recién mencionaba, que es Mañana hacer una foto. Y dice así: que la memoria sea el gesto de una raíz que vio el sol y apunte hacia los ojos del árbol. Hay que desviar. La espera no consuela, se las arregla sola. Hay un saber de la sangre, de leucocitos, pero qué bonita palabra y qué engañosa. Expira una vida atenta, expira el fin. Lo íntimo es un tubo por donde pasa la juventud. La pasión aguda se disgrega, nace de la luz y la garganta. De ahí el poder decir, que cura y nos da ligereza. Acorralado se disuelve el conocimiento y nos perdemos. Recuérdennos haciendo dedo en el camino, que nos miren con la lupa del deseo. ¿Me ves? Mañana seré una foto. Y junto con un poema así, en el mismo libro, voy a coser este pequeño botón negro que se desprendió ayer de un saco de lana. Tiré de un hilo y saltó. Hace años que no coso un botón y me dio alegría tener la oportunidad ahora. Antes del confinamiento hubiera quedado relegado. Un botón negro que saltó como ciervo a la orilla del mar, porque no hay humanos, me muestra una parte del mundo. El despegue de un objeto que provoca voluntad en tiempos raros, se manifiesta como la luz de una epifanía, corta e inolvidable. Algo habré podido cuando lo mínimo se vuelva paisaje. O esto, o sea, Mariela en un chino, en un local de los chinos, ¿no? Todo aquí parece relevante. Una taza con flores, gomitas para el pelo, medias, bufandas, delineadores, perfumes, aros, pulseras, mochilas, almohadones
Y así podría seguir enumerando. Son lugares para calmar la angustia, como si nuestro corazón pidiera el roce fugaz y tangible de tener la sensación de poseer una chispa de felicidad. Una vez entré y recorrí los estantes hasta que alguna chuchería me llamara con sus formas y colores, dijera con voz saltarina y cavernosa que me hacía falta, aunque luego no la usara. Y fue así que salí un poco menos rota, con un sacapuntas que simulaba ser un kiwi, una porción verde y jugosa de una fruta que no compro porque casi siempre es muy cara. ¿No? Esta capacidad de oscilar incluso en un mismo libro entre tonos tan distintos. No sé si querés que siga. Sí. Hacemos uno más, es escucharla a ella, es tal cual, bueno, todo lo... Es escucharla a ella, es la voz única de ella. Hacemos el último de esta tanda. Dale. No voy a incendiarte la casa, ni voy a dejarte por WhatsApp. Voy a dejarte sin biblioteca. Llenaré 1, 2, 3, 4 baldes y más si es necesario. Splash, splash sobre tus obras más preciadas. Splash a tu la poesía. Splash a la señora filosofía. Splash a las perlitas robadas. No soy mala, soy justa. Y mi corazón es un regalo, siempre. Mariela Laudecina a través de Luis García en esta poesía reunida de ciruelas de Borde Perdido, que creo que se puede conseguir en varias librerías de aquí de la ciudad, también en la página de Borde Perdido, ahí le escriben al Seba Maturano, un librazo, realmente. Yo lo empecé, obviamente no lo terminé, pero lo empecé. Ahora, Luis, ya no tenemos, de hecho estamos un poquito pasados con el tema de tiempo y eso. Me dijiste al principio esto de la hora del diamante, que viene al mismo tiempo, pero lo separaste lo más que pudiste al libro. ¿Cómo te encontraste ahí? ¿Cómo fue saliendo toda esa escritura al mismo tiempo mientras ibas reuniendo lo otro, mientras ibas arreglando una computadora vieja, mientras te mandaban prólogos? ¿Cómo fue armar este libro? Fue digamos, el decantado de un proceso muy vertiginoso, de un duelo muy activo, digamos, ¿no? Nunca había yo tenido que pasar un proceso de duelo de una persona tan cercana, nunca. Siempre, en fin, algún abuelo, un tío, pero nunca una persona tan cercana. Y además, bueno, uno de los temas, de hecho, del diario, uno de los tiene que ver con eso, ¿no? El duelo, no solo por una persona amada, sino por la pareja, ¿no? Ahí hay algo muy, muy, muy particular. Fue un refugio, o sea, el diario fue el refugio donde, de alguna manera, supongo todas estas energías que disparaban en esta dirección de darle un lugar a ella, colaborar junto con todos estos afectos que estaban, creo, en la misma tarea de darle un nuevo hogar a su nueva existencia. Para mí esa es la función del libro, digamos, ¿no? Darle el lugar a esa llegada nueva, a esa nueva Mariela, a esa nueva manera de existir de ella. Este otro libro era el libro donde yo de alguna manera le daba forma a mi nueva vida, ¿no? Y en ese sentido fue un libro muy visceral. Nunca había escrito además así. Es un libro que combina escrituras muy distintas. O sea, dice diario de un duelo, pero en realidad es un poco diario, es un poco microensayo, tiene mucho poema,
De manera que para mí fue también como experiencia de escritura, fue una experiencia nueva, extraña, rara, única, que también se cruzaba con mi proceso de elaboración, incluso analítica, de lo que me estaba pasando, ¿no? Entonces, sí, es un diario, es un libro muy particular para mí, ¿no? Muy singular, no sé si... Sí, muy particular. Y a la vez... es un libro escrito en un estado de gratitud en relación a todo el acompañamiento que tuvo Mariela también, y todo lo que me fueron dando amigos, amigas, sobre todo en escrituras que fueron re importantes para mí, para circunscribir, para aclarar, para saber, para qué hacer, cómo pararme en esa situación. Y ahí es cuando, valorando enormemente todas las escrituras que para mí fueron tan relevantes, la idea era, bueno, ingresar en ese proceso de escritura colectiva acerca de qué carajo hacemos con nuestros duelos, en una época en la que nada ni nadie nos enseña nada acerca de qué carajo hacer con los duelos, ¿no? Y ahí fue cuando empieza a pensarse como libro, algo que era una escritura muy dispersa. Lo único que unificaba era una fecha era real, pero era ficticia en el sentido de ni sabía qué significaba poner 24/7, por qué pondría eso, pero lo hacía casi como ejercicio espiritual regular, en donde todos los días me aproximaba a un lugar de reflexión, a un lugar de, no sé, de detención, y así se fue generando un conjunto de materiales que en un momento, bueno, quisieron dar ese paso hacia una afuera, que había sido la afuera que tanto bien me había hecho hacia adentro, ¿no? Que era la afuera de una escritura que no era ni mía ni de otros, sino la escritura un poco de los vivos, que nos queremos hacer los vivos ante los muertos, ¿no? Y que cuando tenemos que enfrentar una situación así no sabemos qué carajo hacer. Y me parece que la experiencia poética, la experiencia de la escritura, la experiencia de... Es una experiencia absolutamente reveladora de lo que la persona es en este nuevo momento, y reveladora de lo que uno es ante ese frondoso pueblo de los que no están, ¿no? Eso fue muy importante para mí, muy importante. No sé el valor literario de este texto, pero no es lo que me interesa. Lo que me interesa es participar de ese conjunto de escrituras en donde, digamos eso, dejamos de hacernos un poco los vivos en relación con los muertos, como dice el amigo en la contratapa, Daniel Groisman, que me acompañó mucho en el proceso y que bueno, que está en la contratapa, que bueno, estuvo en una de las presentaciones del libro, y que me gusta mucho, ¿no? Esto, hacernos un poco menos los vivos. Qué interesante el concepto ese, así tan simple y tan llano y tan profundo como dejarnos hacer los vivos con algo que supuestamente sabemos manejar y todas esas cuestiones. Así es. Estimado Luis, bueno, mira, estamos, como te dije, ya estamos muy acotados del tiempo y demás, y obviamente hablar de la coyuntura política con todo lo que implica las profundidades y demás, nos vamos a ir mucho. Yo igual quiero lo mismo rescatarte en lo que vos quieras, unas palabras de este acontecer nuevo que va a pasar a partir del 10 de diciembre, como tu palabra de ser docente universitario, de ser de alguna manera un militante, de ser un investigador del CONICET. Quería tener unas palabras tuyas respecto a esto. Y para que no sea brusco el tránsito, o sea, para mí, digo, la herencia, que me gusta pensar así, ¿no? La idea de la elaboración de un duelo, bueno, está muy, muy presente toda esa problemática en este libro, es decir, contra las terapias que nos invitan a hacer un duelo que implica una especie de eliminación del muerto de tu vida. Por el contrario, pienso el duelo en términos de herencia. Y si yo puedo hablar de una herencia
compartible de Mariela claramente es la herencia de la escritura. Y lo que yo refería respecto de hacerse un poco menos los vivos en relación con los muertos, es un proceso para el cual la escritura se ofrece como, yo diría, la gran técnica del duelo, ¿no? El gran lugar, la gran experiencia para ejercer esta, digamos así, esta comunicación con nuestros muertos. La escritura, de hecho, nos supone a nosotros muertos. O sea, la escritura es la que dice, chicos, no sean los vivos, ustedes necesitan no estar y ustedes necesitan que alguien los lea. Ustedes cuando escriben, cada vez que escriben, están escribiendo desde un lugar de ausencia, ¿no? Se están ausentando para el lector. Digamos, la experiencia misma de la escritura convoca una experiencia espectral, nos espectraliza, nos lleva a un lugar de deshacimiento, nos lleva a un lugar en donde nosotros no estamos, que es el lugar de la escritura. Esa comunicación entre ausencias y presencias tiene en la escritura un lugar fundamental para ejercerse, para plantearse. Lo que la palabra poética, y en ese sentido lo que la herencia de Mariela, no solo para mí, sino para... y ni siquiera solo para sus afectos, sino como parte de las poetas cordobesas, con toda su importancia, y las poetas argentinas que tanto tienen para darnos en este tiempo, creo que tiene que ver con una experiencia de la palabra que se resiste a lo que nos está pasando. Si lo que nos está pasando ha sido posible, algo que consideramos inviable, que creíamos que por tradiciones políticas, por tradiciones de militancia, tradiciones históricas, bueno, había sucedido quizás en Brasil, en Estados Unidos, pero Argentina, no sé, lo imaginábamos tan lejano. Creo que empieza a pasar porque hay una experiencia de la palabra que está en proceso de descomposición. El modo en que se ha dicho, bueno, hasta reventar, y en esta semana se ha replicado, ¿no? Prácticamente no importa qué es lo que se diga, ¿no? O sea, pueden decir una cosa, bueno, pero no lo va a cumplir. Pueden haber dicho una cosa, al día siguiente dicen exactamente lo opuesto. Hay allí, en, digamos, el proceso de crisis de la representación política, que se supone que es un desacople entre, digamos así, las masas y sus dirigentes, también es un desacople entre las palabras y sus significados, ¿no? Hay un desacople entre la palabra y su encarnación en los cuerpos. Hay una fractura entre una palabra que surfea, digamos así, en una especie de superficialidad de la vida en común, en relación a las tripas de la vida en común que parecen pasar por otro lado. Necesitamos volver a acoplar, a reunir, a reencontrar el vínculo entre la palabra y las tripas de la sociedad. Y en ese desacople, bueno, colaboró, por un lado, una crisis política que viene de los gobiernos, no solo de la derecha, sino también del peronismo, del kirchnerismo, sobre todo en el último gobierno, y viene también de procesos sociales más amplios, ¿no? Que tienen que ver con formas técnicas de circulación de la palabra, que también apuntan a la inmediatez, a lo estrecho, a lo cortito, a lo que no deja huella, ¿no? Y yo creo que la pregunta es cómo, fuera de la pregunta militante, ¿cómo sacamos a estos hijos de puta del poder? La pregunta poética, que es cómo volvemos a recuperar una experiencia encarnada de la palabra, ¿no? Que vuelva a hacer que las palabras y los cuerpos tengan que ver entre sí, que las palabras y la realidad vuelvan a tener que ver entre sí, y ahí es donde me parece que poesía, no solo la poesía en general, sino poesías como la de Mariela, que intentaron una aproximación a la vida cotidiana, a la desgarradura del amor, del dolor, del sufrimiento, de la muerte, a este mandato, bueno, de uno de sus amigos, ¿no? Que era Vicente Lú, y de esa capacidad de atravesar no solo las paredes, sino las personas, ¿no? Una palabra que efectivamente sea una palabra implicada, una palabra encarnada y que pueda atravesar al otro. Sin eso, no nos vamos a sacar a estas nuevas derechas que están asolando en todo el mundo. Impecable, Luis, el comentario. No quiero agregar más nada porque la verdad que es impecable. Yo primero agradecerte muchísimo el haber estado acá,
haber compartido tu sentir, también este laborioso trabajo y todo lo que significa, que repetimos, los pueden conseguir en las librerías de Córdoba, La Hora del Diamante y, por supuesto, Ciruelas, la poesía reunida de María Laudecina. Por lo tanto, nuevamente, querido Luis García, muchísimas gracias y te invito a que elijas un poema y hacemos el cierre de esta charla. Un ternero recién nacido se acerca y me susurra tu paradero. No logro comprender. Él me mira con piedad y sigue su camino. Lo veo perderse como quien de a poco olvidara una lengua materna. Gracias. Gracias a vos.